Finalmente, previo al feriado, la Corte Constitucional dio a conocer su fallo sobre las activaciones y el accionar de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que destituyen solo al presidente de ese organismo, Lenin. Andrea, la resolución de la Corte y el voto salvado de uno de sus jueces lo vamos a revisar ahora mismo con el abogado constitucionalista André Benavides. André, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de Coavisa. ¿Había mérito para que se sancione a 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana? Se lo pregunto a usted, André, y de ser así, ¿por qué entonces la Corte Constitucional solo lo hizo con uno, con quien fungía como su presidente? Bueno, de la revisión del dictamen podríamos decir que este dictamen tiene una de cal y una de arena. Y en ese contexto suscribo con el voto salvado del juez Enrique Heredia Bonet, toda vez que, en efecto, lo que debía actuar la Corte Constitucional era justamente determinar la responsabilidad de 4 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y a partir de ello destituir a todos aquellos vocales que incumplieron con el dictamen de la Corte Constitucional. Por otro lado, también sería importante, o hubiese sido importante, que la Corte Constitucional también sancione y destituya al juez que en su momento dio la acción de protección para conformar esta veeduría ciudadana que tenía por finalidad el de revisar la cesación y la designación de la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo creo que la Corte Constitucional ha dejado, en este caso, también abierta la posibilidad para que en la fase de seguimiento pueda determinar la responsabilidad en contra de los otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Si el objetivo de la Corte era verificar si las conductas, por acción o por omisión, de forma directa o indirecta, incurrieron o toleraron hechos encaminados a revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio, si el objetivo era ese, André, entonces la mayoría de la Corte Constitucional se quedó corta con su fallo. Por supuesto, yo creo que esto genera un mal precedente porque prácticamente es un dictamen retaseado, porque en ese sentido solo se establece la responsabilidad del presidente del organismo, el coordinador jurídico, pero también dice, bueno, dejamos por ahí abierta la posibilidad de que algún momento vamos a continuar con la fase de seguimiento y ya vamos a ver si es que existe algún tipo de responsabilidad con los otros integrantes del organismo. André, por otro lado, ese decir, bueno, dejemos para después la posibilidad, ¿eso es más político que jurídico? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional en este caso ha cometido, yo creo que un error. Creo que debía haberse pronunciado porque las conductas y los hechos, ya sea de manera directa o indirecta, son bastante claros y están constantes en el dictamen, en la resolución que toma la Corte Constitucional. En ese contexto yo creo que la Corte Constitucional ha actuado de manera todavía sin resolver la situación jurídica de ellos. Esperemos que la magistratura no esté mandando un mensaje equivocado con esta decisión, que no sea que haya tomado en cuenta esta decisión a partir de lo que podría ocurrir el 15 de octubre en el balotaje, porque eso sería simplemente decir, bueno, votamos a uno, pero salvamos a otro, pero esperemos que pase el 15 de octubre. Esperemos que no sea esta decisión con un cálculo político. Recordemos que la Corte Constitucional analizó 2 casos en esta sentencia. El primero que refería a la audiencia en la que se cuestionó la tesis de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional resolvió en relación a ello específicamente, Andrés? Excelente pregunta, Lenin. Es importante tomar en cuenta que este proceso, esta fase de seguimiento, se da por 2 actuaciones. La una tiene que ver justamente con la revisión de la designación de la fiscal general del Estado. Y en ese contexto, la Corte Constitucional nos ha dicho que ha existido un incumplimiento de dictamen por 2 circunstancias. La una, dar trámite a una queja y por otro lado, dar esta suerte de
audiencias públicas para revisar el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, también la Corte Constitucional ha determinado cierto tipo de responsabilidad en lo que tiene que ver con esta conformación de esta veeduría ciudadana, con el único objetivo de ¿qué? De revisar la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Aquí no es simplemente de revisar documentos, el expediente. El objetivo claro, estimado Lenin, era tumbarse a la Fiscal General del Estado y tumbarse a la Corte Constitucional, y evidentemente eso salió a la luz pública. Tal es así, estimado Lenin, que inclusive se quería reformar el reglamento de veedurías para que esos informes sean vinculantes, cuestión que también ha sido observado por la Corte Constitucional. André, ¿qué pasó con el argumento, mejor dicho, más que qué pasó, es qué valoración le dio la Corte Constitucional a ese argumento ampliamente esgrimido de que la participación ciudadana está por sobre todo y no hay organismo ni norma pues que le pueda hacer carrera? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que vivimos en un Estado constitucional y en un Estado de derecho existen diferentes derechos que pueden contraponerse. Sin embargo, la regulación de esos derechos evidentemente supone que los derechos no sean absolutos, y en ese sentido, al existir un dictamen de la Corte Constitucional que en efecto determine el alcance de las actuaciones de este organismo, no podríamos decir que sobre pretexto de la garantía de un derecho se puede desconocer resoluciones de una autoridad competente. Tal es así, estimado Lenin, que la Corte Constitucional observa que en su momento el Consejo de Participación Ciudadana dice que no, que tiene que desecharse esa demanda de acción de protección porque no debería conformarse esta veeduría ciudadana, pero cuando ya hay el cambio de administración, el coordinador jurídico con un quiebre de cintura más bien dice, no, conformemos nomás la veeduría ciudadana y que esto no se contrapone al dictamen. Y por eso es que ese coordinador jurídico tiene responsabilidad. Tanto es así que ni siquiera apeló la decisión que fue, en este caso, dictada por el juez de primer nivel, Quimis. Ahora, más que eso, que sí, sin duda es una incorrección, a mí me llama mucho la atención, Andrés, se lo comento y se lo planteo, el hecho de que la Corte Constitucional haya determinado la existencia de un patrón para socavar la institucionalidad del país, así lo dice su sentencia, un flagrante desacato a la voluntad popular expresada en las enmiendas constitucionales y, sin embargo, sancione solo a uno de los 4 actores en el desarrollo de ese patrón. Es que no tiene justificación, es que no tiene sentido. En el dictamen, en la resolución de la Corte Constitucional existe un hilo conductor que claramente uno podría evidenciar que existen incumplimientos por parte de 4 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y el voto salvado del juez Herrería Bonet creo que es bastante claro en ese sentido, porque varios de esos vocales o consejeros coadyuvaron a la toma de esas decisiones a partir de su votación para realizar estas audiencias, para dar quórum para este tipo de actuaciones, entre otro tipo de acciones que justamente allanaron el camino para que se dé esta revisión de la designación de la Fiscal General del Estado, así también como el proceso de cese y designación de la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional debía haber destituido. Esta posibilidad de sancionar más adelante a los otros consejeros los deja pues con una guillotina sobre sus cabezas. Por supuesto, ya veíamos que antes de esta audiencia los vocales del Consejo de Participación Ciudadana eran bastante incendiarios y sabíamos cuál era el guión. Pero después de lo que se convoca esta audiencia son modositos, tiran lisonjas a la Corte Constitucional, pero claro, cuando ya les destituyeron, ahí sí dijeron que eran juristas de papel, que no sabían derecho, y pensaría que los que actualmente se quedan en funciones van a estar más bien calladitos, modositos, sin tratar de hacer ningún tipo de actuación que intente, en este caso, desestabilizar lo que queda de institucionalidad en nuestro país. La Corte Constitucional le ha dado 10 días al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revean, den marcha atrás, tanto en el tema de la Fiscalía como de la Fiscal, perdón, como en el tema de la veeduría, para revisar pues los actos de nominación, de designación de los integrantes de la Corte Constitucional. Yo le pregunto, Andrés, ¿no tenía capacidad legal la Corte Constitucional para disponer
ella lo que les manda a hacer en 10 días a los consejeros y de paso mandarlos a su casa pues sin dilaciones. Totalmente de acuerdo, estimado Lenin. La Corte Constitucional tenía amplia competencia para dejar sin efecto todos aquellos actos tendientes a desconocer e incumplir el dictamen que dio la Corte Constitucional en el año 2019 e inclusive sancionar al juez Quimis. ¿Y qué es lo que hace la Corte Constitucional? Dice, bueno, remitamos el expediente al Consejo de la Judicatura para que vea lo que haga en función de la calificación del error inexcusable por parte de la Corte Provincial de Manabí. Creo que la Corte Constitucional se quedó corta en esta decisión y esperemos que no deje un mal precedente. ¿La Corte perdona vidas? Bueno, en este caso estamos viendo que la Corte Constitucional ha dado unos días más de vida a algunos de los consejeros de Participación Ciudadana. André Benavides, abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos.